Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian López Román y comenzaré a hablar sobre esta tercera unidad de estadística. Por ello comenzaré a hablar sobre los tipos de muestreo. Bueno, en los tipos de muestreo encontramos dos tipos. El primer tipo de muestreo es el muestreo probabilístico. Los métodos de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y consiguientemente todas las posibles muestras de un tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Solo estos métodos de muestreo probabilístico nos aseguran la representabilidad de la muestra extraída y son por tanto los más recomendables. Dentro de los métodos de muestreo encontramos los siguientes tipos. Bueno, el primer tipo de muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio simple. El procedimiento empleado es el siguiente: 1. Se asigna un número a cada individuo de la población, y 2. A través de algún medio mecánico. Como ejemplo, bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc. Se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la muestra requerida. Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande. El segundo muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio sistemático. Este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer números aleatorios, solo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio, que lo identificamos con la variable i, que es un número elegido al azar, y los elementos que se integran. La muestra son los que ocupan los lugares, como ejemplo i más k, i más 2k, i más 3k y así etcétera, donde k es decir que toman los individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Esto es igual a k igual a n mayúscula entre n minúscula. Y bueno, ahora vamos con el siguiente tipo de muestreo probabilístico, que es el muestreo aleatorio estratificado. Este trata de obviar las dificultades que presentan las anteriores, ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error maestral para un tamaño dado de la muestra. Este consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, que estos son los estratos, que poseen una gran homogeneidad respecto a alguna característica. Estos se pueden identificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todas y todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple o el estratificado, para elegir los elementos concretos que formarán parte de la muestra. Y por último tipo de muestreo probabilístico encontramos el muestreo aleatorio por conglomerados. Los elementos presentados hasta ahora están pensados para seleccionar directamente los elementos de la población. Esto quiere decir que las unidades muestrales son los elementos de la población. El muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de los elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerados. Las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinados productos, etc. son conglomerados naturales.
En otras ocasiones se pueden utilizar conglomerados no naturales, como por ejemplo las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suelen hablarse de muestreo por áreas. Y bueno, si recordamos, dije que teníamos dos tipos de muestreo, y el siguiente tipo de muestreo es el muestreo no probabilístico. A veces para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y no acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirve para realizar generalizaciones, estimaciones inferenciales sobre la población, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general, seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando en la medida de lo posible que la muestra sea representativa. Tiene una cierta relación con el tipo de muestreo probabilístico, solo que este suele ser un poco más. En este tipo de muestreo no probabilístico encontramos a 4 muestras más. El primero es el muestreo por cuotas. Este, también dominado en ocasiones accidental, se asienta generalmente sobre la base de un conocimiento de los estratos de la población y o de los individuos más representativos o adecuados para los fines de la investigación. Mantiene por tanto semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquel. En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. Por ejemplo, 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino y residentes de Gijón. El siguiente muestreo es el muestreo intencional o de conveniencia. Bueno, este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeados preelectorales de zonas en que anteriores votaciones han marcado tendencias de voto. El tercer tipo de muestreo es el muestreo bola de nieve. Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones marginales, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. Y por último tenemos al muestreo discrecional. Bueno, a criterio del investigador, los elementos son elegidos sobre lo que él cree que puede aportar al estudio. Y como podríamos decir que este tipo de muestreo sería un muestreo opcional a lo que nosotros podamos o el investigador pueda aportar a él. Bueno, ahora por consiguiente, el tema que nos corresponde es el error de muestreo. Este también es conocido como error muestral. Bueno, este es la diferencia